tema de la atención a estudiantes. Entonces me dicen, necesito aclarar el tema de propagación de incertidumbre específicamente aplicada al método de medición indirecta de corriente, de método de amperímetro con resistencia Chun. Bueno, para poder trabajar propagación de incertidumbre se necesita que el estudiante tenga claro el concepto de incertidumbre en una sola variable, que sería esta ecuación, que sería la incertidumbre que se obtiene cuando se utiliza cualquier equipo de medida. Cuando se utiliza cualquier equipo de medida, entonces la medida se identifica con X sub 0, esa sería la medida. En nuestro caso vamos a realizar dos medidas. Una medida es la medida de la resistencia Chun y otra medida es la medida de corriente de amperímetro. Esas son las dos medidas fundamentales que se van a desarrollar en este método de medición, porque este método de medición se fundamenta en esta topología. La topología de este método de medición es un circuito, sí, es un circuito complejo, el cual se reduce a su equivalente Thevenin. Y después que tenemos el equivalente Thevenin como una forma resumida del circuito, aunque nosotros en realidad vamos a llevar a la vida real, vamos a llevar es el circuito completo, para efectos de propagación de incertidumbre, esta es una buena representación para el papel. Para la vida real, no. Para la vida real voy a tener que tener montado todo el circuito con la resistencia del amperímetro y con el modelo real de la resistencia Chun, la forma como me haya tocado normalizar las resistencias en serie, resistencias en paralelo. Pero para efectos del papel de MATLAB, para efectos de MATLAB, este equivalente Thevenin es una buena representación. Entonces, este método se basa en que yo tengo una corriente X que supera el rango de medición. En nuestro caso tenemos una corriente que es superior a 320 miliamperios y hemos supuesto, el supuesto que hemos hecho es que el único equipo que tengo disponible es un Flux 73 en el rango de 320.0 miliamperios. Ese es el supuesto, que lo único que yo tengo en el mundo, soy muy pobre y lo único que tengo en el mundo es un Flux 73 en el rango de 320 miliamperios. Entonces, como lo único que tengo es eso y me toca medir una corriente que es mayor a 320 miliamperios, entonces implemento este método de división, este método de medición indirecto que se basa en un divisor de corriente al cual está entrando una corriente X, que es la corriente que yo deseo medir en forma indirecta, y esa corriente se divide en dos corrientes, una corriente que se llama corriente Chun, a través de una R Chun. Para nosotros los electricistas, Chun significa que vamos a tener un desfogue de corriente importante. Para esa resistencia Chun es muy importante vigilar la potencia para que no se vaya a quemar cuando por ella circule la corriente Chun. Esa corriente Chun no se va a medir. La que se va a medir es la otra corriente, la corriente que está circulando por el amperímetro, donde RA es la resistencia del amperímetro. Para efectos de nuestro equipo de medida, la RA es una resistencia de 6 ohmios, que es la resistencia sacada del catálogo del Flux 73 y es la que corresponde al rango de 320 miliamperios, porque esa resistencia depende del rango. Bueno, entonces, estos son los datos. Medidas que yo vaya a tomar, este método de medición exige medir dos veces. ¿Qué mido? La corriente que circula por el amperímetro, que aquí se simboliza como I. Le voy a poner corriente que circula por el amperímetro. El estudiante tiene que haberla diseñado para que no supere los 320 miliamperios o si no va a quemar el fusible del amperímetro. Y también tiene que medir la R-Chun. Esas son las dos medidas que va a tomar el estudiante. ¿Con qué va a medir la R-Chun? La sugerencia es que la mide con un Flux 289, que con esfuerzo logramos que la R-Chun esté dentro del rango de medición. Entonces aquí es muy importante revisar que esté dentro del rango de medición
dentro del rango de medición en el modo ómetro, porque aquí ya estaríamos en el modo ómetro, ya no sería en el modo amperímetro, sino en el modo de medición de resistencia. Entonces, estas son las dos mediciones. Cuando haga esas dos mediciones, pues esas dos mediciones van a ser sujetas de incertidumbre absoluta. Cada una de esas mediciones va a tener su propia incertidumbre absoluta y también va a tener su propia incertidumbre relativa. Cada una de esas mediciones en función de los catálogos del fabricante. Eh, como aquí necesitaría pues el catálogo del fabricante, incertidumbre relativa. Ahí tocaría apoyarse en los catálogos del fabricante para poder calcular correctamente tanto la incertidumbre absoluta como la incertidumbre relativa de esas dos mediciones, de la medición de corriente y de la medición de la medición de corriente que va por acá, esta que va por acá a través de la RA y la medición de la resistencia Cho. Entonces a esa medida le tengo que sacar incertidumbre absoluta a la medición de corriente por amperímetro y también le tengo que sacar incertidumbre relativa. A la R-Chun también le tengo que sacar incertidumbre absoluta y también le tengo que sacar incertidumbre relativa. Pero la corriente que yo deseo medir en realidad es la corriente X, en realidad es esta corriente X que va por acá y esa corriente X pues responde a un divisor de corriente. Entonces, mi modelo para propagación de incertidumbre, entonces yo tengo un problema, ahora me aparece el problema de la propagación de incertidumbre, donde me dicen el modelo matemático para la propagación de incertidumbre es este, y yo se lo tengo que aplicar a este problema. A este problema se lo tengo que aplicar, porque mi corriente objetivo es la corriente X. Entonces, mi modelo matemático exige que yo genere unas variables simbólicas. ¿Cuáles son mis variables simbólicas? Va a ser la corriente eh, debo crear unas variables simbólicas. Mis variables simbólicas pues son la corriente del amperímetro y la R chum. También tengo otra variable que podría ser la corriente X. No es necesario, pero aquí les voy a aclarar quién es Y para toda duda. Y va a ser la corriente de amperímetro. ¿Quién es R chum? Pues va a ser la resistencia chum. ¿Y quién es I X? Es la corriente a medir en forma indirecta. No es la R Norton, pero no es la I Norton, pero va a dar un valor muy cercano a la I Norton. Si yo logré controlar el error, mi error debe dar muy, muy bajito y esa corriente a medir debe ser muy, muy cercana a la corriente Norton, debe ser muy cercana a la Norton, pero no es la Norton. ¿Por qué no es la Norton? ¿Por qué no es la corriente Norton? No es la corriente Norton porque la corriente Norton no tiene RA ni RChun. En el circuito Norton no está RA ni RChun. En el circuito Norton usted tiene un equivalente Thevenin puro. No tengo un dibujo de equivalente Thevenin puro. A ver por acá. No tengo un equivalente Thevenin puro. Toca venir por acá a sacarme un dibujito de un Norton puro aquí, por ejemplo, este. Bueno, no me sirve del todo porque está en términos de R-Thevenin, no de impedancia Thevenin, pero en gracia de discusión, por favor, supongamos que es un equivalente Thevenin puro y que sería el circuito previo a este. Del equivalente, eh, prefiero, prefiero no sería esto solamente. A ver, sería esto solamente. Esta sería la corriente norte. Esta sería la corriente norte.
la que resultaría de que yo le haga un cortocircuito aquí. Si yo hago un cortocircuito entre los terminales de este primer equivalente Thevenin, esa sí sería la corriente Norton. Pero yo no tengo la corriente Norton, yo tengo la corriente X, que se parece a la corriente Norton. Si yo diseñé correctamente, se debe parecer a la corriente Norton. ¿Y cómo hago para saber si diseñé correctamente? Porque la R equivalente debe ser mucho menor, entendiéndose 1000 veces menor que la impedancia Thevenin en magnitud. Ese fue el criterio de diseño. Si yo diseñé correctamente, si yo diseñé correctamente, entonces la R equivalente, que la R equivalente es la R de amperímetro en paralelo con la R chun, entonces la R equivalente debe ser mucho más pequeña que la impedancia TD. Bueno, entonces ya quedó claro que esa corriente X no es la corriente Norton. Sí, señora. Listo, bueno, entonces genero mis variables simbólicas y ahora necesito el modelo matemático que voy a manejar. Entonces mi modelo matemático sería la corriente X igual, igual a el divisor de corriente que sería la corriente de amperímetro multiplicada por la R chun más la R de amperímetro sobre la R chun. Hasta ahí me estoy haciendo entender. Sí, señora. ¿Se da cuenta que es un modelo sacado del libro? Sí, sí. Bueno, sí, ahora yo no se la voy a hacer, yo no le voy a hacer la tarea a Elke. Tiene que aplicar la derivada. Entonces ahora ya tiene la función. Esta es la función que tiene que derivar. La tiene que derivar, ¿por qué? Porque usted tiene unas derivadas de unos pedacitos. A ver si me hago entender. ¿Usted qué tiene? Usted tiene delta X, que es la incertidumbre de la medición de la corriente, tiene este delta Y, que es la incertidumbre de la R chun. Entonces ahora tiene que hacer la derivada. Tiene que hacer la derivada. eh, eh, derive, sí, creo que es derive, se me olvidó, lo hice con él, lo hice con Kevin el viernes y ya se me olvidó. Derive y X, no, no me está saliendo bien. Derive y X derive, perdón, derive y X con respecto a Y. No, no lo está derivando. Está Eh, saliendo error. profe, es deep. Es diff, sí, Sí. ya, es diff, ya me acordé. Sí. Ah, no, sí la derivo. Sí, eso hay una derivada rara. Es diff, haga la diferenciación, sí, haga la derivada del modelo de corriente X con respecto a la corriente del amperímetro. A ver, sí, R chun. Ah, no, es que aquí me colocó un random y aquí yo lo que tengo que tener es la R de amperímetro. Aquí lo que tengo. Permítame un segundo. Esta es la R de amperímetro, esta RA es la R de amperímetro, esta sí es una constante para mí, RA para mí es igual a 6 ohmios. RA para mí es igual a 6. Este sí es mi modelo, este sí es mi modelo de la derivada de la corriente que quiero medir con respecto a la corriente de amperímetro. Aquí lo voy a anotar. ¿Qué es esto que estoy haciendo? Estoy haciendo la derivada de la corriente con respecto a la
corriente de amperímetro. Ahora debo hacer otra derivada, que es la derivada de la corriente que yo quiero medir en forma indirecta, la que se parece a la corriente Norton con respecto a la R Chun. Porque eso es lo que me dice la teoría de propagación de incertidumbre. La teoría de propagación de incertidumbre me dice, usted tiene una función que depende de dos variables. ¿Cuál es mi función? La función corriente que depende de una variable que es la corriente de amperímetro y que depende de la R chun. Alguien podría decir, también depende de la R de amperímetro. No, porque la R de amperímetro es constante. En realidad, la medición de la corriente que se parece a la Norton depende de la medida que se tome en el amperímetro y de lo que se mida en la resistencia Chun. Esta sería otra derivada, que sería la derivada de la corriente con respecto a la resistencia Chun, con diferente a la resistencia Chun. Entonces ya tiene este pedazo, ya tiene este pedacito de la derivada de f con respecto a x. Ahora le faltaría evaluarla, le faltaría evaluar esas derivadas. Pero entonces ya ahí empieza otro proceso que yo no tengo los datos. Nos tocaría crear quién fue la R chun medida, R-chun medida, y también esa R-chun medida pues va a tener una propia incertidumbre, que esa incertidumbre se suele almacenar en el delta de R-chun, en el delta de R-chun. Entonces necesito la R-chun medida y en el delta de R-chun medida, pues esa es la incertidumbre. Entonces tengo que ir al catálogo, mirar cuál es el porcentaje de incertidumbre, cuáles son los recuentos y calcular esa incertidumbre. Necesito, no sé, voy a imaginarme que la medida fue 8, no sé, 8 y estoy diciendo que eso es en ohmios. Pues me toca coger el catálogo, es que aquí toca coger el catálogo y hacer todas las cuentas, entonces toca coger la R chun y multiplicarla por el porcentaje de incertidumbre más la resolución por el número de recuentos. Y en una forma semejante tiene que analizar la corriente. Entonces tiene la corriente del amperímetro, la la corriente del amperímetro medida, lo que reportó el amperímetro, es aquí la estamos llamando corriente solamente, pero ya fue la medida. Eso debe estar en miliamperios. Bajo ninguna circunstancia se le pueden cambiar las unidades porque así fue como la midió el Flux 73. Tiene que estar en miliamperios y aquí tiene que haber una resolución, una incertidumbre absoluta de esa medida. Incertidumbre absoluta de la medida de corriente de amperímetro. Y esa incertidumbre también tiene que estar en miliamperios. Aquí debe haber una incertidumbre absoluta de la medida de R chun. Y eso debe estar en ohmios. Son dos incertidumbres absolutas, dos incertidumbres absolutas. Y ya tiene la R chun medida y ya tiene la corriente que midió el amperímetro, la corriente que midió el amperímetro. Ahora necesita evaluar esta derivada, pero evaluada.
evaluar, evaluar, porque la fórmula de propagación de incertidumbre le está diciendo, haga la derivada y evalúela. Evalúenla en X0, Y0. X0, Y0 son las medidas. X0, Y0 son las medidas. Entonces, es evaluar la derivada de la corriente X con respecto a la corriente del amperímetro. La necesito evaluar cuando, cuando la corriente del amperímetro es igual al valor de la corriente medida y cuando la R chu es igual a la R chun medida, medida. Cuando la R chun, es que aquí la estoy llamando solamente incertidumbre de la corriente, donde tengo la incertidumbre de la corriente. Aquí en delta I. Copiar por delta I más la la otra derivada evaluada por la incertidumbre de la R chun, porque me dice la incertidumbre de con respecto a quien usted derivó. Y yo derivé, la segunda derivada fue con respecto a R chun, entonces aquí me toca la incertidumbre de R chun. Y ahí hay que hacer, ¿esto qué es? Esto es la incertidumbre absoluta de IX. ¿Y quién es IX? Es la corriente a medir en forma indirecta. La que no se podía medir en forma directa porque quemábamos el amperímetro. Esta es la propagación. Y aquí hay que hacer un análisis de unidades supremamente riguroso. Análisis de unidades riguroso, riguroso. Y recuerde que no puede cambiar las unidades en que mida el equipo. Las unidades en que los equipos hacen las mediciones no se pueden cambiar. ¿Por qué no se pueden cambiar? Porque los catálogos vienen en función. No se pueden cambiar. A ver si me hago entender aquí. Medidas, nuevamente, medidas. Váyase a catálogos. Habla cualquier catálogo. A ver. No me sirven los que tengo aquí. Este. Es cuando, cuando yo voy a procesar la incertidumbre de esta corriente, yo estoy aquí. Me hago entender y me voy nuevamente al MATLAB, donde tengo esa incertidumbre de esa corriente aquí. Enter. Texto para total claridad. Si yo medí en miliamperios, él me está ofreciendo este 2.5. Él me está ofreciendo este 2.5. Ese delta de esa corriente va a ser igual a la corriente que yo medí por 2.5% más 0.1 cifra decimal por 2. Y esa, vamos a suponer que la medida le dio 166.2, no se me va a inventar cualquier cosa, 166.2. Entonces, bueno, no me la está haciendo. Necesito irme aquí otra vez a catálogos, buscar 289 y irme por aquí abajo rápido. Por aquí. Eso está midiendo en el rango de 50 ohmios
hipotéticamente está en el rango de 50 ohmios, entonces estoy como por aquí. A ver si me hago entender. R chun, texto, control B. Midió 8 ohmios. 8 ohmios la debió haber medido con 3 cifras decimales. 8,023. Me estoy inventando cualquier cosa. La debió haber medido con 3 cifras decimales. Y esa incertidumbre absoluta va a ser esa R chun, esa R chun medida multiplicada por, ay caray, 0,15%, 0,15%. No, 0,15 dividido 100, o si no, no me lo acepta. 2,5 dividido 100, si no, no me va a aceptar esos porcentajes. Me va a dar ahí un problema. 0,15% más una resolución de 0,001 por 20. Por 20, listo. No sé si me estoy haciendo entender Sí, sí, el... profe, estoy entendiendo perfectamente. ¿Mm? Muchísimas gracias. Y esa resolución tiene que dar en ohmios. Esa resolución tiene que dar en ohmios. Y bueno, esa incertidumbre absoluta que se saca de la resolución del equipo, de la exactitud, bueno, esa incertidumbre absoluta da en ohmios, como la otra incertidumbre absoluta de la corriente da en miliamperios. No se pueden cambiar las unidades. Entonces, cuando usted hace esa multiplicación, entonces tiene que también aquí evaluar la derivada. Esa evaluación de derivada, ojo con las unidades, ojo, requiere análisis de unidades. ¿Cómo hago el análisis de unidades? Pues mire la derivada. ¿Cómo esto hay que ponerle nombre? Copiar. Y aquí esto hay que ponerle nombre. Esto no se debe dejar así. Evaluar la derivada. Todo tiene que estar muy ordenado. Todo debe ser de muy fácil lectura. Entonces, la primera derivada, mire, la primera derivada tiene unidades de corriente, es decir, aquí tiene miliamperios. Luego tiene unidades de resistencia que son ohmios, pero en el denominador también tiene unidades de resistencia que son ohmios. Entonces, ohmios con ohmios se cancela. Esta primera derivada tiene unidades de miliamperios. La segunda derivada pareciera haber quedado adimensional porque tiene ohmios arriba y ohmios abajo, se cancela, queda adimensional. Y la otra queda con ohmios abajo, no, miliamperios y ohmios. Bueno, tiene que hacer el análisis de unidades de cada una de las derivadas. Esas derivadas hay que analizarles unidades. Aquí vuelvo y se lo escribo, analizar unidades. Esa es la parte que no les gusta. Cada vez que se les pide analizar algo, se vuelve una barrera. Analizar unidades, aquí nuevamente, ojo, tiene que analizar unidades. Analizar unidades. Bueno, yo no sé si ahí ya tiene que implementarle valores que pueden ser los que le está dando el simulador. Cuando usted mete la R chun y la R de amperímetro, puede jugar con esos valores Entendido, profe. y debe estarle corriendo ya debe estarle corriendo el modelo de propagación de incertidumbre. Y otra cosa, pues diferente ya sería el análisis del error. Aquí coloquémosle un título. mm, un título, esto ya sería análisis del error absoluto. Y aquí abajo sí sería el análisis del error relativo. Ya es otra cosa. ¿Quién vienen a ser aquí los personajes? Pues en el valor medido es esta que usted acabó de construir, esta que es consecuencia del modelo matemático. A ver, este y X.
Este y X es su valor medido. Aquí para total claridad. Valor medido para efectos del modelo del error, valor medido es igual a la IX. Este es el valor medido. Ese BM no es ningún voltaje, ese es el valor medido. Ah, sí, fue un valor medido en forma indirecta. Sí, es un valor medido en forma indirecta. Sí, es un valor medido en forma indirecta. Mientras que el BB es el valor verdadero, ese es el valor verdadero, que es este BB, y ese BB, esa ya es su corriente Norton. Esa es su corriente Norton. Ese valor verdad, y con eso analizaría error absoluto. Y el otro, pues ya sería el error relativo. Y el libro le ofrece otras formas de analizar error que estarían asociadas a la magnitud de la resistencia equivalente. Pero bueno, si llegamos hasta aquí, ya démonos por bien servidos con hacer este análisis del error hasta aquí ya. Si llegamos a este análisis del error, ya démonos por bien servidos. Y este pues ya es el marco teórico. Esta es la relación de transformación. Esto como para ponerle nombres, esta sería la relación de transformación. Su relación de transformación. ¿Por qué relación de transformación? Porque es el factor que usted tiene que utilizar para convertir la corriente del amperímetro, coge la corriente del amperímetro y la multiplica por esta relación de transformación y consigue la corriente que está buscando medir. Bueno, el que no sé. No, no, con esto ya tenemos para trabajar bastante, profe. No se preocupe. Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. No, no, ¿Mm? yo subí este video al grupo esta noche o mañana en la mañana para que pues mis compañeras Pues lo yo vean. creo yo creo que el video es muy lento, no No, no, lo es voy a subir desde la parte donde usted comenzó a explicar. equivalente Thevenin para efectos de valores verdaderos, verdaderos. Y esto aquí abajo ya es otra cosa, es un equivalente Thevenin más circuito de medida indirecto más sistema de medición indirecto. Sirves para valores medidos, mientras que el de arriba sirves para valores verdaderos. Pero pues para que entienda qué es valores medidos y valores verdaderos, tiene que estar pensando en error, o si no, no entiende qué es eso de valores. Listo. Mm, Listo, yo creo que ahí el MATLAB quedó bonito. Ujú. Yo creo que el paso entre este circuito y el circuito de acá lo da es este marco teórico. Todo esto. Copiar. Control V. Es aquí donde va ese marco teórico. Control V. Aquí ya. Control V. Listo. Mm, No sé cómo se centra. No lo sé. No lo sé. Ya sé cómo se centra aquí. Listo. Bueno, ya subo esto
Ya subo esto al grupo de WhatsApp de medidas. Listo, profe. Yo me despido. Es- Bueno, sí, señor.